su programa Pantalla Abierta por su canal 36 Bajo Techo TV. También usted puede sintonizarnos a través de todas las redes sociales, nuestra plataforma de internet, y también usted puede accesar a nuestro periódico digital y ahí usted se enterará de todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Pues bien, en este día tenemos un invitado muy especial, porque cuando uno tiene una persona con la capacidad de quien le vamos a presentar, un profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Alexis Martínez, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a quien le vamos a dar los buenos días. Así que bienvenido, buenos días, Alexis. qué bueno estar aquí sano y salvo, como dice. Gracias a Dios. Un año de tantas incertidumbre, decía la palabra, porque realmente la pandemia nos ha mantenido a todos en una situación extremadamente de incertidumbre. Así es, maestro, nos congratula tenerlo aquí. La OAS es la expresión académica, si se quiere decir, más cercana a lo que es el pueblo dominicano. Es la institución donde aquellos que no poseen grandes recursos económicos pueden accesar para cursar una carrera universitaria, y esto les sirva como escalera para escalar social y económicamente. Porque yo hago la diferencia entre lo social y lo económico, sí, siempre. Entonces nos congratula tenerlo acá por esa razón. Y la universidad ha jugado en años anteriores un papel estelar en la visión que se debe tener del país y de los principales problemas que tiene la República Dominicana y la forma de asumirlo. Y por esa razón queremos preguntarle, la pandemia, yo digo que la pandemia ha doblegado a la economía, la salud que ha doblegado a la economía, y en estos momentos el mundo y la República Dominicana, que es nuestro hogar de todos los dominicanos, no escapa a ello. Aunque el gobierno ha hecho un esfuerzo por mantener los empleos, por equilibrar entre apertura de salud y económica, no es menos cierto que el impacto ha sido muy, muy fuerte para todos. Entonces, en ese sentido, yo quisiera, ¿cuál es la visión de ustedes, la visión suya como economista y decano de la universidad más grande que tiene República Dominicana, de la situación económica del país y de qué podríamos esperar para el próximo año? Bien, muchas gracias a todos y todas. Realmente nosotros creemos que la situación económica del país es la propia de América Latina, es la propia del mundo. Sabemos que el 85% de los países han visto decrecer su economía en este año 2020. Sabemos que el mundo ha entrado en una crisis económica no vista por esta generación que estamos vivos, ¿verdad? La última gran crisis así económica tan fuerte que el mundo estuvo viviendo fue en la segunda década del siglo pasado, la famosa depresión. Y no solamente eso, no solamente una crisis económica, una crisis social, una crisis de distanciamiento que ha traído consigo una serie de elementos que han impactado en la vida de los dominicanos y en la vida de todo el país. Nosotros como país, si observamos la historia reciente y no reciente, vemos que hemos dejado de crecer de manera tan significativa muy pocas veces en un año determinado. Nosotros que recordemos el año más fuerte que más nos impactó fue aquel año de 1990, si mal no recuerdo, cuando se dio aquella gran crisis económica, que el país descendió cerca de 5.50% del Producto Interno Bruto en ese año, su economía. Y habíamos tenido 3 o 4 años de crecimiento negativo desde los años 50 para acá. Pero eso no es lo habitual. Nuestra economía es una economía que normalmente crece a un ritmo de cerca de 5.5% anual. Es una economía que no solamente crece así, sino que es de la de menos volatilidad en términos de crecimiento, siempre se mantiene. Y al mantenerse siempre con un crecimiento estándar, eso permite que el país pueda desarrollar planes, pueda desarrollar proyectos con mucho mayor facilidad. Es una de las economías que menos volatilidad tiene de América Latina, tradicionalmente. Y entonces te bajón así de repente a una economía que ha estado siempre, la gente está esperando cuál va a ser su comportamiento. De verdad que eso es como en el béisbol, saca cualquiera fuera de base. Así es. Así es. Cualquiera fuera de base. Nosotros hemos estado viviendo un proceso muy difícil que ha conllevado consigo que
el gobierno, cuando hablo del gobierno hablo de la figura del gobierno, porque ahí está incluido el gobierno que pasó recientemente y este gobierno que entró, se ha visto compelido a incrementar la deuda pública de manera significativa y preocupante. Se han visto compelidos a incrementar la deuda pública de manera acelerada, en un margen extremadamente corto. Eso significa también mucho riesgo para el país, pero vamos a decir que es un mal necesario, aunque no nos guste. Sabe que como guardianos, si ustedes observan los reportes, siempre hemos sido críticos, nos dan seguimiento a los medios del tema de la deuda, pero hay que estar ciego para no entender que construir gobernabilidad, construir tranquilidad en un país tiene que tener un costo, y que el gobierno lo más que ha tenido para entrarle directamente a la solución de los problemas o amortiguar los problemas, ni siquiera solucionarlo, es acudir al endeudamiento externo y en algunos casos hasta interno, que vimos a mediados del año pasado. Entonces nosotros hemos estado en una situación muy delicada como país, pero que esperamos y apostamos que en el año 2021 eso comience a mejorar. Esa es nuestra apuesta que nosotros esperamos para el próximo año 2021. Ahorita le explicaremos por qué entendemos que pueden haber algunas mejoras. Exacto. En el caso específico de los endeudamientos, sí, sería bueno analizar que en el medio de la pandemia, incluso diríamos los meses de abril, mayo, que estábamos ya finalizando una campaña electoral donde incluso dos de los candidatos principales de esa contienda, cada vez que se le hacía una entrevista, apuntaban a que para que el país pudiese enfrentar esta situación, tenía que seguirse endeudando, y así lo hemos tenido que seguir haciendo. Pero lo que yo no visualizo es que hayan endeudamiento que no estén focalizados directamente hacia el accionar del gobierno en algunos campos de la inversión que pueda acrecentar el crecimiento económico. Pero sí hay un interés del Estado Dominicano de que el próximo año nosotros podríamos estar mirando un cambio en la economía. Por ejemplo, veo que ya el gobierno anuncia un fideicomiso para el proyecto de Pedernales, y me gustaría en ese sentido, focalizándonos ya hacia la zona sur, ¿qué usted podía decirle como al pueblo dominicano la esperanza que puede tener, por ejemplo, la parte sur del país, que ha sido la más golpeada en todos los gobiernos de la República Dominicana? No solamente la más golpeada, si usted observa los indicadores de índice de desarrollo humano, la parte sur del país, todo lo que tiene que ver con la zona de Las Piñas, Pedernales, todo el sur profundo, sí, y exceptuando algunas zonas del este, como el caso de El Ceibo, Atomayor, son provincias con un índice de desarrollo humano extremadamente bajo. Entonces la calidad de vida obviamente es muy difícil, y yo creo que el gran desafío que se tiene, a propósito, nosotros como mundo tenemos los objetivos de desarrollo sostenible y también tenemos como país la Estrategia Nacional de Desarrollo, que buscamos reducir esa brecha de desigualdad. Y entonces todo lo que se haga para fortalecer zonas tan deprimidas como esa zona del país, nosotros siempre la vamos a aplaudir. Así es. Porque a veces la vemos, como usted mismo señaló, a veces los gobiernos se descuidan. Hay un tema, a veces, si se quiere, hasta político. El impacto en materia de votos, no hay tanta gente, los gobiernos tienden a descuidarse, y eso es más el tema de la lejanía. Todos esos elementos hacen que a veces nos descuidemos de personas que están viviendo en zonas como esa. El desafío que tiene el mundo es ese, construir menos desigualdad. A mí me está sorprendiendo, tú sabes, que inclusive hasta el Fondo Monetario Internacional, que son organismos que normalmente tienen mucha reserva con el tema del tema de la desigualdad, ya han comenzado a abordar el tema de la desigualdad para que situaciones como esa que se ven en la región sur se le ponga costo. Porque el tema de la desigualdad no solamente ya es un tema de los objetivos de desarrollo sostenible, es un tema de que la pandemia lo ha puesto más a la evidencia. Entonces hay que trabajar duramente por propiciar oportunidades de desarrollo, oportunidades de mejorar la calidad de vida de esas zonas del mundo.
Y ya antes de ayer decía el mismo FMI que en todas esas zonas, en los países del mundo, hay que tratar de acelerar las políticas públicas que tiendan a generar mucho mayor niveles de igualdad entre los ciudadanos, inclusive esas brechas digitales odiosas. Cuando se hacen esos proyectos turísticos, eso es lo bueno que tiene, y esos proyectos de desarrollo de esas comunidades traen consigo una serie de elementos colaterales, no solamente la producción de bienes y servicios, no solamente es que estamos frente de una posibilidad de desarrollar el escalonamiento productivo de sectores que van a vivir de esa zona hotelera. No es solamente eso, es que eso trae consigo que la tecnología tenga que llegar con mucho mayor facilidad a la zona. Y entonces ahora mismo uno de los grandes llamados que se está haciendo en el mundo es reducir las brechas tecnológicas, y eso también va a traer mayores capacidades, porque un muchacho que está en Pedernales, por ejemplo, quiere estudiar en la universidad, pero a veces el tema de la conectividad no se lo permite. Entonces, o también quiere acudir al teletrabajo, que esos tipos de negocios, ese tipo de proyectos de desarrollo demandan teletrabajo, pero si no hay conectividad, no. Y entonces, si no llegan esos proyectos que se anunciaron con ese fideicomiso, como nosotros lo saludamos, y sobre todo aprovechando una ley que fue producto de la pandemia, previo a la pandemia, que es la ley de iniciativa pública privada, sí, que nosotros siempre saludamos que esa ley se implemente. Lo único que nosotros siempre le hacemos mucho cuestionamiento a la ley es que sea una ley que sea lo más transparente posible. La iniciativa pública privada es época de alianza, es época de resolver problemas conjuntos. No queremos un Estado pobre que esté resolviendo todos los problemas del sector privado, pero tampoco queremos un sector privado que sea débil, queremos un sector privado que pueda generar empleo. Entonces esas alianzas, ese joint venture, esas alianzas pública-privada son importantes, pero con toda la salvedad de que esa ley debe de montarse en un régimen de mucha transparencia para que todo eso genere de verdad credibilidad hacia el futuro. Y nosotros en ese sentido saludamos ese tipo de proyectos que se acaba de anunciar, y proyectos de esa naturaleza y de otros. Esa es la política del mundo también, el gastar, el invertir, porque hay que sacar al país de esos niveles de crecimiento en que hemos estado viéndolo. Entonces hay que incentivar la inversión, hay que incentivar el gasto, hay que incentivar que los recursos lleguen a las comunidades para que generen empleo. Hay muchas formas de hacerlo, y esa es una, y nosotros la valoramos por todo lo que eso implica. Hay algo, perdón, sí, hay algo que me preocupa mucho con respecto al desarrollo de la zona específica del sur, y es que en los últimos años yo he visto, porque yo vengo de un pueblo, precisamente de San Juan de la Maguana, donde hemos perdido la capacidad de el crecimiento de las poblaciones, y hemos visto que en los últimos años se han estado tomando predios de terrenos agrícolas de gran producción para instalar empresas, y no solamente en la zona de San Juan y otros lugares, sino también he visto en la zona del Cibao. Y todo el mundo sabe que se avecina a futuro una escasez alimentaria que nosotros debemos prever. Yo siempre he dicho que los gobiernos tienen que tener una política clara de desarrollo de todas las comunidades para evitar que se puedan hacer inversiones no innecesarias, sino inversiones que vayan a dar al traste de eliminar la posibilidad de la producción agrícola en el país. Y por eso a mí me preocupa mucho, porque todo el mundo sabe que nosotros no podemos solamente sustentarnos en la economía del turismo. Hay que ampliar el abanico, y todo el mundo sabe la calidad que tenemos nosotros en el terreno de la República Dominicana, que no importa el tipo de terreno, que solamente le falta agua. Sí. Entonces la producción agrícola yo creo que hay que cuidarla, salvaguardarla, porque la comida se necesita. Sí. Mire, nosotros dijimos en medio de la pandemia que elogiábamos el rol que ha jugado el sector agroindustrial en la República Dominicana, no solamente la producción agrícola per se, sino todo el sector agroindustrial. Nosotros creemos que ese sector jugó un papel fundamental, y lo podemos ver de dos maneras. La primera manera que lo podemos ver es que fíjense que en medio de la pandemia, afortunadamente nuestro país no vio
que era uno de los temores que teníamos en época de desenclaustramiento, que los productos agrícolas subieran de manera significativa. Entonces, eso trajo como consecuencia que la población que estaba siendo tan golpeada no vea ese precio tan exorbitante en los productos de primera necesidad. Y eso es gracias a ese sector agroindustrial, ese sector agrícola que nosotros tenemos, que debemos de cuidar y que debemos de proteger. Así es. Pero ese sector, como todos los sectores, también recibieron sus impactos. Y nosotros lo que creemos y apostamos es que se continúen desarrollando políticas públicas que generen mucho mayor fortaleza a ese sector. Y no solamente en la segunda parte, viéndolo desde el punto de vista de lo que pudo resolvernos a nosotros como país, sino de lo que nosotros como país podemos resolver a otros sectores en la República Dominicana, en el exterior. Nosotros vimos que ya en medio de la pandemia que la seguridad alimentaria es un tema que tomó un rol fundamental en el mundo entero. Entonces ahora necesitamos apoyar y refrendar más ese sector, porque ese sector puede ayudarnos a generar ingresos, como usted dijo ahorita, no necesariamente por servicios de turismo, sino también por servicios de comercialización. Nosotros tenemos una gran oportunidad, tenemos un nicho ahora. El COVID-19 y todas las secuelas que traen te indica a ti que la regionalización va a jugar mucho mayor importancia en materia de comercio exterior. El comercio exterior no va a estar ahora solamente dependiendo de lugares muy lejanos. Ahora los países, el caso de Estados Unidos, posiblemente se aboquen más a hacer negocio exterior y comercio con países más cercanos, y pueda que se incremente la demanda de productos y rubros agrícolas. Y nosotros tenemos que tener un sector agrícola fuerte, no solamente para resistir la embestida del COVID-19, sino fuerte para aprovechar mercado. Y ese es uno de los grandes desafíos. Por eso cuando el gobierno anunció 5.000 millones de pesos a tasa cero, nosotros inmediatamente le aplaudimos. Nosotros desde la universidad tenemos una política, una filosofía. Todo lo que vemos bien como academia, la tenemos que saludar. Lo que vemos mal somos sumamente críticas. Así es. Por ejemplo, el tema del endeudamiento, nosotros estamos mirándolo con muchísima orejiza, como dicen en el pueblo, como dicen allá en el sur, porque nosotros creemos que hay que seguirlo observando. Sabemos que es una necesidad, pero también estamos mirando lentamente, con todo el cuidado, que ese endeudamiento se haga con toda la prudencia y todo el cuidado posible, porque nosotros sabemos los costos que traen esas deudas a largo plazo. Y hacia dónde van dirigidos. Y entonces todo eso nosotros estamos observando, nosotros la veníamos criticando, como dijimos, hace años. Entonces nosotros, lo que está bien, nosotros desde la academia siempre lo vamos a saludar, porque ese es el rol de la academia. La academia tiene un rol diferente a otros sectores de la vida nacional. Si es acompañar al Estado en materia de políticas públicas, eso lo dice la misma filosofía de la UAS, en el desarrollo de los proyectos para que nosotros como país podamos avanzar. Entonces esa parte es importante que se sepa, que el sector agroindustrial necesita estar bien acompañado y con mucho cuidado por el rol fundamental que va a jugar. Recordemos que la pandemia, viene una vacuna, pero esa vacuna todavía hay incertidumbre en el mundo. Claro. Y no solamente eso, se habla de otra cepa diferente, que si la va a controlar o no. Se habla de que si será en el 23, en el 24, que por fin podamos estar sin distanciamiento. Entonces vamos a estar todavía a la expectativa. A las expectativas. Ojalá pueda ser el año 2021, a finales, pero eso nadie lo sabe. Entonces hay sectores que demostraron, como el sector agroindustrial, que son un sostén fundamental para la economía dominicana. Maestro, hay algo que nos preocupa, y retomando otra vez el caso de las zonas fronterizas, sobre todo de la zona sur, que es la más pobre en República Dominicana. Recientemente se aprobó nuevamente la ley de desarrollo fronterizo, que era la 2801, fue modificada y aprobada nuevamente. Esta ley ha tenido una serie de cuestionamientos por parte de sectores productivos que ven que quienes operan allá tienen ciertas ventajas fiscales frente a ellos. Pero, como usted dice, tenemos que irnos más allá. La frontera, y sobre todo para los dominicanos, por los problemas históricos que tenemos con nuestros vecinos, es vital. Y paradójicamente es la zona más descuidada por los gobiernos hasta ahora. Ha sido una zona sumamente descuidada. Esta ley se aprobó justamente para propiciar su desarrollo, pero a unos 20 años de su aprobación, ahora mismo se están analizando sus resultados y el impacto que realmente ha podido tener en el desarrollo de la zona, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de desarrollo humano,
porque hay que verlo de una manera holística, integral. ¿Cómo usted evalúa esta ley? Y si realmente podría convertirse en el instrumento que necesitan esas 6 provincias que conforman la línea fronteriza de República Dominicana para desarrollarse. Sí, mire, tal y como usted señala, el espíritu de la ley en su principio fue bueno y siempre será bueno, por lo que estábamos hablando al principio de la entrevista, reducir desigualdades. Nosotros el día pasado nos entrevistaba un medio de comunicación escrito del país sobre la posibilidad de mantener incentivos específicos o no en la nueva reforma de la ley. Nosotros dijimos que esto es un proceso que estamos viviendo ahora de sincerización. Nosotros tenemos que medir en cuanto a los incentivos o no que se deben de dar en algunas zonas, quién de verdad lo necesita. Porque hay posibilidades de que ya hay lugares, empresas que jugaron su rol para incentivarlo en su instalación, pero que ya sus recursos económicos que están recibiendo y que seguirán recibiendo, quizá meritan que no tengan que tener ese tipo de incentivo ya. Pero hay otras que sí, porque la cantidad de empleo que generan en esas comunidades, el costo de no tenerla es todavía mucho más riesgoso y más fuerte para la zona y es más deprimente para esas comunidades. Nuestro país se va a buscar a una ley necesariamente una reforma fiscal, y esa ley deberá de adecuarse necesariamente, y la nueva reforma fiscal deberá de adecuarse a las realidades que nosotros queremos como país. Nosotros no podemos crear una legislación global con un sistema global, por eso que todo tiene que ser tan consensuado y tan discutido, porque el espíritu de la nueva reforma tributaria no es solamente ordenar las finanzas, es reducir las desigualdades odiosas y generar oportunidades para los que menos tienen. Ese debe de ser el espíritu de una reforma, no es solamente poner las finanzas en orden. Me contestó mi pregunta antes de hacerlo. Entonces, continúe. Entonces nosotros dentro de ese ámbito, nosotros creemos que posiblemente cuando se den las discusiones se tendrá que poner sobre la mesa qué tipo de exención fiscal necesitaría tal o cual sector, porque hay sectores que lo van a necesitar y deberán de mantenerse por el impacto que tienen en esas comunidades, y hay otros que a simple vista se ve que no. Entonces yo creo que lo que nosotros estamos invitando y exhortando en un programa como este, que lo ve tanta gente por la mañana, a que llegaron la hora de las sincerizaciones. No soy yo que lo estoy diciendo, eso lo están diciendo los organismos internacionales, eso lo está diciendo la Organización Internacional del Trabajo, eso lo está diciendo la Organización Mundial del Comercio, eso lo están diciendo todos los organismos internacionales. Estamos en presencia de un mundo más transparente, con mayor espíritu de justicia. El empresario, que su objetivo es obtener beneficio, y nosotros lo vemos bien, tiene que saber que también tendrá un costo en la solución un sacrificio, como lo vamos a tener nosotros. Una inversión, sacrificio, yo le llamo inversión. Claro que sí. Pero esa solución, y como lo va a tener el gobierno. Me gustaría que abordemos un poquito más el tema de la reforma fiscal. Esto es muy largo, pero hay puntos básicos que yo pienso que en los que usted puede arrojar luz. Por ejemplo, el gobierno tiene cada año un gasto fiscal enorme, de alrededor de 200.000 millones de pesos. Esto se supone que es un incentivo para la creación de empleos de calidad. Sin embargo, cuando vemos la estructura de las contribuciones a la TCS, resulta que alrededor del 60% de los empleados ganan salario hace un par de años por debajo de los 15.000 pesos. Lo que hace que después las pensiones también sean de mala calidad. Eso por un lado. Y por otro lado es lo intrincado, lo difícil que es nuestro sistema tributario, en el cual al final del camino, los más penalizados son precisamente los que menos tienen. Entonces, ¿cuáles serían los ejes a tocar para evitar esas dos cosas? Que quienes menos tienen paguen más, y que el gasto fiscal del gobierno realmente represente una inversión social para que esas masas, la mayoría de la gente, pueda tener realmente un empleo de calidad que les resuelva muchísimos problemas, tanto a los empresarios como al Estado, y nos permite un mayor desarrollo, porque crecemos económicamente, pero en términos de desarrollo estamos muy mal todavía. Sí, mira, nosotros creemos que en materia de ingresos del Estado, con el tema de la tecnología, el tema del registro
de la situación financiera de las empresas, la cosa ahora es mucho más fácil de determinar. Por ejemplo, hay sectores que posiblemente estén recibiendo de ese famoso gasto tributario que la República Dominicana tiene, que es altísimo, que hay que reducirlo en materia de exenciones fiscales sobre todo. El gobierno tiene necesariamente ya mucho más mecanismos de ver qué ha pasado con un sector determinado. Una cosa es la pandemia y otra cosa es lo que haya ocurrido en el historial. Si tú te fijas, previo a la pandemia, posiblemente habían sectores que se le estaban dando con leyes especiales de incentivo industrial, con leyes de incentivo fronterizo, con leyes especiales, se le estaban dando una serie de facilidades para su instalación. Pero posiblemente ya esos sectores adquirieron la madurez y adquirieron el desarrollo y adquirieron ya los beneficios correspondientes y le está yendo bien caminando solo. Quizás ya esos sectores haya que sentarse con ellos y decir, mira, tú puedes seguir funcionando, pero ya no en estas condiciones. Este recurso podemos estarlo llevando a este otro lugar, precisamente en esas mismas comunidades, vamos a llevárselo a este otro lugar para generar desarrollo, incluso para hacer obras de infraestructura que le convienen a esos mismos sectores. Acueductos, fíjate, nosotros tenemos el caso, a propósito de San Juan y toda esa zona, de la zona sur, la presa de Monte Grande, que necesita inyectársele recursos. Entonces, eso va a beneficiar incluso hasta esos mismos sectores que están recibiendo beneficios, presas de ese tipo. En el sur se necesita una vía expresa, amplia. Entonces, los gobiernos necesitan para eso. Entonces, una cosa es que la pandemia te haya frenado, pero que pasada la pandemia tú vuelvas a tu dinámica y tú vas a tener otra vez grandes recursos. Y otra cosa es que de verdad tú necesites el incentivo, las exenciones y todo eso. Son dos elementos que ya hay que poner sobre la mesa, que lo veíamos ahí pasar y lo dejábamos medio tirado sobre la mesa, pero ya es momento de que se discutan esos temas con toda la transparencia posible. ¿Qué vamos a hacer realmente con esas empresas que ya lograron los niveles, o esos sectores que ya lograron los niveles de madurez, de adultez, que le está yendo bien, que el hecho de que le quiten las exenciones fiscales o que se las rebajen no quiere decir que van a obtener pérdida, al contrario, podrán seguir siendo súper exitosas? Entonces todo eso tenemos que verlo ya con mucho mayor nivel, el impacto que tengan en la comunidad y que sabemos que la queremos. Mira, lo que más me gusta a mí es ese gran deseo y el entusiasmo que tiene el nuevo gobierno de hacer cosas que se han estado reclamando por muchos años. Y me gusta más porque él trata de involucrar a las partes interesadas para que conjuntamente con el gobierno se puedan desarrollar estos proyectos. Me gustaría ya hacerle dos preguntas breves para que me la conteste una sobre la otra, como usted entienda. Se ha estado en medio de esta pandemia reclamando en muchos sectores sobre si se toca o no los fondos de pensiones, que si un 20, que si un 30% devolvérselo a aquellos empleados que han cotizado para este sistema de pensiones, y que hay muchos economistas que dicen que si el dinero sale a la calle, que la economía va a sufrir un daño, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría que usted me analizara esa parte, si sería conveniente, porque en el caso específico habemos personas que no tenemos trabajo fijo, que vivimos de lo que podamos conseguir en la calle, pero que tenemos un fondo ahí que está estático, que uno en realidad nada más escucha que se ganaron qué sé yo cuántos mil millones los que la manejan, etcétera, etcétera, en esa parte. Entonces la otra parte es ya que me hable un poquito de cómo se ha podido adaptar la Universidad Autónoma de Santo Domingo en medio de esta pandemia para impartir docencia de manera efectiva y aprovechable para los estudiantes. Bien. Sobre el tema de la FP, que no sé si usted ha observado que se ha enfriado un poquito más el tema pasado el proceso de dinamización de la economía. Ese tema estaba muy árido, sobre todo cuando en los meses en que más se resintió la economía dominicana. Yo creo que en su momento ese era un tema que estaba siendo debatido con mucha insistencia, pero si ustedes se fijaban, en gran parte de los países del mundo las AFP no se tocaron. Se tocó en el caso de Chile, Perú, que nosotros recordemos, pero la mayoría de los casos no se tocaron. Ahora, ¿por qué en el caso nuestro generó tanta
efervescencia, Sí. es porque nosotros sabemos que tenemos una ley de seguridad social que requiere grandes reformas, grandes y profundas reformas, Así es. que hacen que la ciudadanía tenga poca credibilidad en el sistema de seguridad social y que hizo que la gente se sintiera tan deseoso de que le devuelvan, en el pueblo dicen su chelito, ¿verdad? Sí, sí, Me claro. devuelvan mi chelito porque estamos en presencia de un fondo. Lo ideal es que la gente ni siquiera tratara de mirar eso ante cualquier circunstancia, porque la gente dice, todo pasa, pero hoy mañana. Entonces eso ha generado en gran parte esa efervescencia en la gente demandando esos fondos. Nosotros más que eso, de determinar si se requiere o no que se le dé, nosotros siempre apostamos a dos cosas: que el gobierno explore en primera instancia recursos que le puedan llegar a todo el que no tiene, de alguna manera. Incluso Sí. privilegiamos el endeudamiento a no hacerle daño al sistema de seguridad social, porque el de que por sí está débil, entonces si lo debilitamos más, Sí, entonces sí. sería destruirlo. Pero no lo descartamos porque decíamos, si no le llega la ayuda por alguna vía a la gente, de algo habría que pensar en una segunda instancia, y esa pudo haber sido o puede haber sido una ventana que tampoco se puede cerrar ante una circunstancia. Lo que nosotros apostamos más es a fortalecer el sistema. Ayer dábamos unas declaraciones donde nosotros decíamos, por ejemplo, que saludábamos la decisión de la DAF, de la Asociación de Fondos de Pensiones, de que se agilicen los procesos para las personas que son sobrevivientes, familiares de los pensionados, que murieron, para Sí. que le den su recurso. Entonces esa ley tiene que trabajar en eso, y sobre todo decíamos que personas que no siquiera son iletrados, que no saben ni cómo accesar a los fondos de un familiar, Así es. esa ley tiene que trabajar en eso. Cuando esa ley comience a trabajarse profundamente en elementos que le generen credibilidad a la gente, que la gente ve que si tu padre murió, tu esposo murió, la señora dice, mira, ya a los 2 meses ya yo estoy recibiendo la Exacto. pensión. Son leyes que generan credibilidad, entonces generan transparencia. Entonces todos esos temas tienen que fortalecerse para que el sistema sea más creíble. En la medida que el sistema es más creíble, la gente no va a pretender que le toquen eso. Así. Yo lo que creo que hay que trabajar mucho en eso, en fortalecerlo. No descartamos de por sí totalmente que esos fondos sean usados, pero siempre lo ponemos como una segunda opción. Exacto. Porque también, fíjense como ya la economía comienza a tomar cierto dinamismo. Imagínense ustedes que todo comience a proyectarse como se vislumbra el año 2021, donde pudiéramos crecer 4 o 5% nuevamente, por lo menos, y por lo menos un 4, un 3, y ya le habríamos desmantelado el fondo de la AFP y la economía vuelve de nuevo a su ritmo. Entonces eso es peligroso también. Entonces, cuando ustedes ven que los gremios de trabajadores, nunca ellos per se como tal demandaron eso, porque ellos sabían que el daño inmediato al sistema es muy fuerte que se le iba a hacer. Entonces, ellos mismos, ustedes vieron a Pepe Abreu, los sindicalistas, Sí. ellos dijeron, no, nosotros no hemos planteado la AFP, porque es un sacrificio. La ley de seguridad social 8701 es un sacrificio muy grande que tiene muchas dificultades, que lo que hay es que resolvérsela y fortalecerla, y entendiendo de que la supervivencia es lo principal. Por último, yo quiero que ustedes sepan que en el caso de la última pregunta que usted nos sale, digo por último para responderle esa pregunta, no sé si tienen algo más. Ya nos vamos a... Sí, decirle que nuestra señora rectora, la maestra Emma Polanco, tiene que estar muy contenta con todo el equipo del Consejo Universitario. Los docentes universitarios tienen que estar muy satisfechos, los estudiantes muy satisfechos, porque nunca imaginábamos que en medio de esta pandemia nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo iba a salir en la altura que salió. Nosotros tenemos toda nuestra docencia virtuales. Nuestro vicerrector docente ha estado ocupado dando informaciones al respecto. Nuestra maestra Emma Polanco en todos los medios ha estado diciendo lo satisfecha que está con haber dado respuesta con una universidad con pocos recursos a problemática tan fuerte como una docencia virtual. El gobierno fue en auxilio y nosotros lo saludamos. Tenemos como universidad que ser justo y reconocer ese auxilio. Pero más que eso, la resiliencia de los maestros. Los maestros de la UAS, y aprovecho para darle un saludo a todos, demostraron ser resilientes, demostraron adaptarse a los tiempos, demostraron que la pandemia no lo amilanó y pudimos salir airosamente. Primero adaptarnos a un sistema de 25 o 30 años de dar clases sin tecnología, montando en ese tren y con los niveles de satisfacción que hasta ahora son muy altos. Ahora el único problema que hemos tenido es lo que decíamos ahorita,
la brecha social de jóvenes que no tienen computadora, no tienen equipo, pero eso la universidad no lo controla. Nosotros creemos que los gobiernos deben de seguir desarrollando políticas públicas para que en este año que posiblemente la docencia virtual tenga todavía mucho preimpacto e impacto que sigue, eso no afecte a tantos jóvenes, esa desigualdad en el manejo de equipos de tecnología. Esos jóvenes necesitan auxilio, necesitan tecnología. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como país. Así Maestro Alexis Martínez, tenemos que comprometerlo para que venga otra vez al programa a principio de año, porque hay que hablar de la economía del 2021. Hay que ver cómo nos vamos a manejar en este año post pandemia. Así es que comprometido desde ahora a que retorne nuevamente al programa en las próximas semanas para que hablemos cómo nos vamos a manejar en este nuevo año. Así es, nosotros ahora lamentablemente vamos a tener que despedir a nuestro entrevistado del día de hoy, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, al profesor, al maestro Alexis Martínez. Así es que nosotros ahora nos vamos a unos consejos comerciales y en breve retornamos con el contenido del programa.